Bueno, estamos aquí con el premio Sombra de Leyenda de este año, de este 15ª edición de Festival Sombra. Eduardo, espero que no te sientas viejo porque sea de leyenda, aunque sea un homenaje. No, ya me sentía viejo antes del premio. No, el premio lo subraya, pero viejo pero en forma. Pues nada, como te vamos a atiborrar durante todo este día de películas nacionales, vamos a empezar un poco por tus gustos. ¿Cuáles son las películas que más te gustan actualmente o de toda la vida? Queremos saber un poquillo de ello. Mis gustos de películas. Sí, en general. Historia, pues de todo. Porque mira que te escucho un montón de entrevistas, pero la verdad es que no he visto mucho. O sea, todo te quiero tipo de decir. cine me gustan. Desde el primer recuerdo que yo tengo de ver una película en televisión, que era Una noche en la ópera, de los hermanos Marx. Me recuerdo a mí mismo riéndome a carcajadas en la alfombra de mi casa y desde niño veía muchísimo cine en televisión, antes incluso de ir al cine, ¿no? Pero me gusta todo tipo de cine y por ejemplo, o sea, cuando tengo tiempo, pues me hago retrospectivas, ¿no? Es una cosa que me da mucha envidia que tienen en Francia, en París, que constantemente están poniendo pues, retrospectivas de Murnau o de Kubrick o en el cine. Entonces tú puedes revisar autores clásicos en cine y eso lo he hecho un poco más de menos aquí, pero hoy día con las plataformas tú puedes revisar el cine entero de arriba a abajo y a mí me gusta ver todo tipo de... Aquí he de decir que tenemos un punto a favor de la Filmoteca Regional, que sí que tenemos muchas retrospectivas de esto y no tiene ningún tipo de reparo en, por ejemplo, lo que has dicho tú, Murnau, al otro año si cuadra, se vuelve a poner, etcétera, y de una forma más recurrente. Me han dicho que la Filmoteca de aquí mola mucho. Controla. Tiene muy buena programación, me han dicho. Así que habrá que venir a Murcia, a la Filmoteca. Aprovechando si sale otra temporada de Walking Dead, de Ariel Dixon. Bueno, he estado cerquita, he estado en Cartagena rodando, así que... Tienen que tener una filmoteca parecida y la programación es más o menos la misma, o sea que puedes aprovechar. Que en Murcia, desde las autoridades, están tratando de traer rodajes aquí, así que seguramente vuelva a rodar y si no, volveré de vacaciones. Vale, pues yendo un poco al cine internacional, quería repasar alguno de los directores con los que has trabajado, por ejemplo con Kim Ji-won, que es surcoreano, Guillermo del Toro, que es mexicano, aunque realmente el rodaje fue en España, perdón por el francés, Christophe Gans, francés, Brad Anderson en Estados Unidos, Marcelo Piñeiro en Argentina, Marian Satrapi, que es franco-iraní. Entendemos que cada director es hijo de su padre y de su madre, pero ¿cambia tanto el trabajo de manera internacional o de uno a otro? ¿Se nota mucho la forma de trabajar? Bueno, no difiere tanto que esté rodando una producción estadounidense, aunque sea de un estudio de Hollywood. No difiere tanto ni siquiera cuando está rodando una pequeña producción en España. Yo creo que la verdadera diferencia es el director, el autor, la mirada que tenga el director, ¿no? Su sensibilidad y la mirada que tenga a la hora de hacer cine y a la hora de hacer equipo y de liderar un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, cada director es el que otorga de verdad su sensibilidad y el que marca la diferencia en un rodaje, ¿no? Pero luego rodar, cuando dicen acción, el actor está igual de vulnerable o igual de seguro de sí mismo en una gran superproducción o en películas independientes completamente, ¿no? Y yo, por suerte, a lo largo de mi carrera he rodado mucho fuera. He rodado mucho en España, pero sobre todo en España, pero luego he tenido mucha suerte porque he podido rodar en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Francia, en Italia. Entonces, creo que eso me ha enriquecido muchísimo como actor, poder trabajar con tantas miradas diferentes, ¿no? de lugares diferentes, como Marjan Satrapi, la directora iraní, o este director coreano que mencionabas, que es así como curiosidad, aquella película se hizo en Estados Unidos, pero el director no hablaba inglés. Entonces, se nota un poco, pero yo creo que tiene un toque la película así, pero... Y ninguno de los actores hablábamos coreano. Entonces, ahí la comunicación con él era un poco extraña, porque siempre había dos intérpretes, que uno hacía el input y otro el output, te iban traduciendo simultáneamente mientras hablabas tú con él, pero a veces pues simplemente coincidías en el café con el director y querías cruzar alguna palabra con él y no tenías herramienta para how are you, good, y a partir de ahí
venían los dos intérpretes a traducirte, ¿no? Y dices, bueno, igual lo que quería intercambiar unas palabras con él sin intérpretes, ¿no? Era más complicado. Pero el lenguaje cinematográfico al final es un lenguaje de imágenes, ¿no? Es verdad que a veces con el actor, el director necesita expresarse con palabras para llegar a transmitir ciertos sentimientos o ciertas intenciones que quiere en la secuencia, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia muy interesante para mí. Claro, quería indagar un momentito en eso, porque claro, ya de por sí, para hacer el personaje de Gabriel Cortez, quitando algunas palabras específicas en español, como el abuelito, que me encantó cuando la pronunciación, ¿cómo tiene que ser no solo la no comunicación, sino además trasladarlo al inglés? Es decir, es una... Bueno, cuando ruedas con un estudio, el guión no pertenece al director. O sea, hay un productor y hay unos abogados que si tú quieres hacer algún tipo de sugerencia, tiene que pasar por ellos. Y en el guión había intercalado The Last Stand, estamos hablando, ¿no? Sí. El último desafío. último desafío. En el guión había intercaladas ciertas palabras en español de mi personaje, pero lo había hecho un norteamericano que no hablaba español. Entonces algunas iban bien y otras no tanto. Entonces yo ahí sugería ciertas cosas y me las aprobaba el productor o no me las aprobaba. Y ahí el director coreano, que no hablaba inglés ni español, pues no intervenía en eso. Pero recuerdo que en la secuencia con Arnold Schwarzenegger, lo que ponía era amigo, que es como una gringada típica. Sí. Como cuando le dices a un gringo amigo, y yo le decía al productor, yo no le quiero decir amigo. Y es que eso es un tópico de las películas norteamericanas, pero ¿y qué le quieres decir tú? Y digo, abuelo, porque además el sheriff se ríe de que ya tiene... Que está mayor. Que se ríe de su edad y el personaje se ríe de ya estoy mayor para esto, ¿no? Entonces déjame que le diga abuelo. Entonces pasaron unos cuantos días hasta que me lo aprobaron, pero me lo aprobaron. Entonces ese tipo de cosas son mucho más difíciles de modificar en una producción estadounidense que en una peli española, que tú estás codo con el director, que estás cambiando diálogos, modificando con él en los ensayos, o hay directores españoles que a partir de los ensayos reescriben ciertas secuencias. Es una cosa mucho más dinámica e inmediata. En Estados Unidos es una maquinaria mucho más pesada y más lenta, ¿no? Claro, indagando un poquito en el tema de rodaje, claro, de grabar en Paracuellos del Jarama con un par de personas a grabar después en superproducciones, ¿qué tipo de rodaje hace que te sientas más cómodo? ¿En cuál te desenvuelves mejor o cuál te viene mejor a ti realmente? Bueno, en mi experiencia he tenido de todo. He tenido superproducciones de Hollywood que no sabía ni dónde estaba la cámara y había 5 cámaras grabando y no sabía ni siquiera si estaba conmigo o no, y la comunicación con el director era muy lejana o casi inexistente. Y he rodado una película en cooperativa en Madagascar y no teníamos ni agua ni electricidad. O sea, que he rodado todo tipo de películas y de experiencias, y de verdad que creo que cuando dicen acción y el actor tiene que interpretar, es igual. Da igual que sea un cortometraje entre amigos sin dinero a que sea una superproducción. Ahí el actor se enfrenta a sus miedos y a su vulnerabilidad o a su seguridad en sí mismo, y yo creo que lo que importa es el trabajo previo, que hay un trabajo de ensayos productivo, no para tener ya fijado qué es lo que se va a hacer en rodaje, pero sí una serie de ensayos donde te permite investigar en el personaje y luego que el rodaje sea una consecuencia de esos ensayos, ¿no? Y a la hora de actuar verdaderamente no importa el presupuesto, ¿no? O sea, al final es un actor ante la cámara, ¿no? Claro, vienes del arte, empezaste viniendo del arte dramático. A las primeras producciones supongo que tirarías mucho por esas raíces que te autopusiste. Con el tiempo, ya con la experiencia, más allá de la confianza, ¿has cambiado coger de referencia el arte dramático para pasar a algo más puramente cinematográfico? ¿Eso se aprende? ¿O directamente sigues pensándolo como lo hacías en su momento del teatro hacia el cine? No, la técnica expresiva es diferente. No es lo mismo si estás en un teatro y tienes que llegar hasta la última butaca, en cuanto a la proyección de voz, a cuanto a la utilización del cuerpo. La técnica es completamente diferente a si estás haciendo un primer plano
pues prácticamente con que sientas y pienses en la situación del personaje ya eres capaz de transmitir. Pero sí, mi base es teatral, como la de todos los actores. Partimos del teatro, partimos del ensayo, que es teatral, ¿no? Y luego sí que tienes que acoplar la técnica a la cámara. Igual que no es lo mismo que te haga un plano general, donde puedes utilizar el cuerpo como vía expresiva, a que si es un primerísimo primer plano, donde solamente son los ojos y no tienes que hacer grandes gestos, porque la cámara lo ve todo, ¿no? Yo creo que el ensayo siempre es teatral y luego en función de la cámara o en función del director tú acoplas esas técnicas. Y hablando ya otra vez de rodaje, pero hablando de set pieces, es decir, por ejemplo, ¿hay alguna set piece específica que te haya gustado rodar o que hayas disfrutado en ella? Puede ser alguna persecución, puede ser, por ejemplo, ya que hablamos de The Last Stand, la escena con Schwarzenegger en la que peleáis. ¿Hay alguna que recuerdes con cierto cariño dentro del rodaje? ¿O como más disfrutona o de ese estilo? No lo sé. Antes hablábamos de vejez. Ahora ya con la edad que tengo, cuando hago una secuencia de acción, al final te tiras 5, 6, 8 horas pegándote. No te pegas, pero el esfuerzo físico lo estás haciendo, la agitación, algún golpe te llevas. Y ahora ya siempre que termino esas secuencias de acción, siempre digo, yo ya como Arnold Schwarzenegger en The Last Stand, digo, estoy demasiado viejo para esto, ¿no? Me dice que lo haces muy bien. Digo, no, ya te digo yo que no, que ya estoy muy machacado. Se me dan muy bien las escenas de acción, pero son una paliza. ¿No? Tienes que estar muy bien preparado físicamente, pero al mismo tiempo me divierten. O sea, me agotan, pero me divierten, ¿no? Y en The Walking Dead he tenido alguna que otra, donde he disfrutado mucho matando zombies, por ejemplo, ¿no? Son cosas que yo no me podía ni imaginar que iba a hacer en mi vida, ¿no? Claro. De hecho, cuando me llamaron para The Walking Dead, yo estaba haciendo una serie que aún no se ha estrenado, que era una historia de época en México, Julia Pastrana se llama, y en el siglo XIX, y estaba vestido de época y me llamaron y me dijeron que me querían en The Walking Dead. Y mi primer pensamiento fue, ¿hacer de zombie? Digo, yo no sé hacer eso, ¿cómo voy a hacer eso? No. Claro, obviamente no me llamaban para hacer de zombie, ¿no? Sino para matar zombies. Y cuando ya reflexioné y ya vi lo que era, pues enseguida me entusiasmé por esa historia. Pero lo bueno de este trabajo es que estás siempre cambiando de patrón y nunca sabes dónde vas a estar el año que viene, lo cual te crea mucha inestabilidad y mucha inseguridad, pero al final es lo que te atrapa de esta profesión, que nunca sabes cuál es la siguiente sorpresa que te vas a encontrar. ¿Y cuál ha sido el rodaje más agotador que recuerdas? Bueno, los rodajes en sí son bastante agotadores. Ya de por sí la espera tiene que ser... No, por la espera no. La espera no agota, la espera agota mentalmente, pero los rodajes son muy estresantes y están muy alejados del glamour con el que la gente identifica a la gente del cine en las alfombras rojas, ¿no? Y normalmente estamos vestidos de época con trajes de paño a 40 grados al sol de Madrid de julio, ¿no? Eso es muy típico. Y hay jornadas que se alargan, que pueden ser hasta de 12 horas, al día siguiente otra vez. Es un día tras otro con una gran exigencia emocional, mental, física. Los rodajes son bastante duros a muchos niveles. Lo que pasa es que es una profesión que amamos, que nos entusiasma y por eso lo aguantas. Si no lo aguantaría nadie, ¿no? Pero es verdad que los actores solemos ser quejicas en cuanto al... Es que pasa mucho calor, es que pasa mucho frío. Porque al final son muchas horas y muy exigentes, ¿no? Y la exigencia del resultado que tiene que ser aquí y ahora. Y aquí es donde estamos rodando la secuencia y no vale de nada dentro de 10 minutos que ya estamos en otro sitio y que tenemos el permiso del ayuntamiento para rodar aquí hoy y no mañana. Hay cierto estrés para todo el equipo, para que salgan las secuencias en ese momento y no otro, ¿no? Pero bueno, es un trabajo apasionante también que nos entusiasma, entonces luego se te olvidan los agotamientos y las dificultades. De una producción de Elías Querejeta a una producción, por ejemplo, de Netflix, ¿qué tipo de salto hay? ¿Cómo cambia la industria? Además de los obvios años, ¿cómo es mucho más cuadriculado uno que otro? Evidentemente estoy cogiendo dos extremos, evidentemente en tiempo y espacio, pero... Ha cambiado mucho la industria. Antes el que
y que, digamos, armaba el proyecto era el productor. Era un productor tipo Elías Querejeta, que era una persona de cine, que sabía mucho de cine, que buscaba un determinado director, que contrataba un determinado guionista para un proyecto que él tenía o de unos derechos de un libro que había comprado. E iban poco a poco armando el proyecto, configuraban el casting entre todos, el productor intervenía creativamente junto con el guionista, el director, se armaba el reparto, se armaba la producción. Era una cosa, bueno, más en equipo, yo creo. Ahora las plataformas tienen el privilegio y tienen el poder y tu película puede que se vea en 190 países, pero a lo mejor hay otro tipo de exigencias. A lo mejor el algoritmo determina que las películas que se tienen que hacer son unas y no otras. Yo creo en general que las plataformas tienden a arriesgar menos. Entonces yo agradezco mucho cuando ciertas plataformas apuestan por proyectos que se salen un poco del algoritmo. ¿Cámara? ¿Te vale esta? ¿Pero cómo se te ocurre hacerle una entrevista? Te juro que me presionó. Estoy loco por ti. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Puede que Bosco no tenga nada que ver con esto. Te has enamorado del malo, imbécil. ¿Lo tenemos? Vale, perdón, estábamos con Netflix y cómo las plataformas... Sí, yo creo que ha cambiado muchísimo el negocio, ¿no? Y ahora yo creo que ya no se arman los proyectos como se armaban antes, que yo tengo la sensación que era una cosa más artesanal, más en grupo, más en equipo. Y ahora pues hay unos altos ejecutivos y una gente que critica o juzga o pone notas a los guiones, unos algoritmos que intervienen, unas audiencias que tampoco son del todo transparentes y que van marcando el contenido de las películas. Claro, ¿eso os llega a vosotros directamente, a los actores, en el momento de la producción? O, por ejemplo, antes hemos hablado de que en Estados Unidos se cambia mucho, o sea, es muy difícil cambiar una cosa del guión. ¿Eso puede pasar justo al contrario con Netflix o se puede alterar de alguna forma el proyecto en medio de ello por por cosas extra cinematográficas, por así decirlo? No creo que durante el rodaje haya cambios tan importantes, pero probablemente el guión sea elegido por una serie de decisiones o algoritmos o circunstancias que a lo mejor no es el guión original que el autor quería sacar, sino que se ha ido modificando, ¿no? Eso siempre ha existido en la industria, pero antes era un productor el que tomaba decisiones para bien o para mal. Ahora a veces el problema es que no hay un interlocutor que te explica por qué o que está trabajando en el proyecto contigo codo con codo y toma decisiones, sino que a lo mejor son decisiones más, no, es que ahora nos interesa más, ahora el terror no nos interesa, ahora nos interesa tirar más por la comedia, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero, y creo que el proyecto tiene que partir de una intuición, de una necesidad autoral que no tiene que ver con modas o tendencias, ¿no? Yo creo que, pero bueno, yo creo que ese tipo de dificultades han existido siempre. A otro nivel, las circunstancias cambian y los autores, sobre todo los guionistas, son los que se tienen que acoplar a las diferentes empresas que intervienen para levantar un proyecto, ¿no? Pero yo creo que las plataformas están de puta madre porque estamos viendo más audiovisual que nunca en la historia de la humanidad y yo creo que si podemos conservar las plataformas y al mismo tiempo también mantener las salas, pues sería un equilibrio, ¿no? De repente Cuarón, cuando estrenó Roma, pues le costaba muchísimo llevar esa película a los cines por México. Y yo creo que no es incompatible. No es incompatible que la gente disfrute de Roma en el cine y que luego además tenga una segunda vida en las plataformas. Yo creo que deberían de convivir los dos modelos y no perder lo que significa el cine. Yo siempre animo a la gente, sobre todo a la gente más joven que a lo mejor no tiene tanta costumbre del cine, yo le recomiendo que vaya de vez en cuando al cine porque le va a sorprender. Ya el hecho de dejar el teléfono apagado durante 2 horas será una cosa ya memorable para ciertas personas que no somos capaces de desconectar, ¿no? Claro. Y lo que te da la pantalla, el sonido, la imagen, como en un espacio cerrado, a oscuras, junto con otra gente, es cómo se vive el cine así, no tiene nada que ver con verlo en un ordenador metido en la cama y tuiteando al mismo tiempo, ¿no? Y paralelamente realmente a la pandemia, cuando empezó, se empezó a especular con una serie sobre Tesis.
en su momento, porque se había comprado los derechos, etcétera. Imagino que ya que eso ya ha quedado un poquito más atrás, pero claro, llegaron cosas, incluso yo llegué a leer informaciones contradictorias. Alguno decía que contaba directamente con vosotros y otras que no. ¿Eso se quedó ahí o es directamente falso? O... Yo no tengo ni idea de eso, o sea, ni idea. A mí nunca me ha llegado una propuesta para hacer tesis o un remake o una continuación. Vamos, yo de eso no tengo ni idea, ni serie, no tengo ni idea. Lo que sí vi hace muchos años, que creo que es una curiosidad bonita, que es, no sé si te acuerdas, en Abre los ojos había el plano mítico de la Gran Vía, Sí. que se decía que había una señora asomada, pero como no se movía y se quedó en el plano final. Luego hay una nueva edición donde Amenábar la quitó digitalmente. Pero cuando existía esa señora, pues a unos chavales se les ocurrió hacer un corto buenísimo que sucedía en un piso de Gran Vía y hay una persona en un momento determinado que se asoma a la ventana. Y al final te das cuenta, al final del corto, que esa persona que está asomando se está asomando cuando están rodando Abre los ojos. Me parecía una curiosidad buenísima, me parecía como completar esa secuencia desde dentro de un piso. Sí, la verdad que brutal. No sé si te ha llegado a ti tanto, porque yo creo que sí que la has vivido desde primera persona. Además te he escuchado decir que la gente que se te va acercando y que te habla de tesis, al principio eran gente de tu misma edad y luego eso fue cambiando. Pero yo desde mi perspectiva, que yo soy del año 2000, es verdad que ha habido un boom otra vez de nuevo con tesis. No sé si te está llegando otra vez una nueva hornada de gente bastante joven o eso se ha mantenido en el tiempo, eso te ha llegado a ti, porque es verdad que en redes sociales y en círculos cercanos a gente de nuestra edad sí que se ha dado madre mía, tesis, que más allá del misticismo que tiene la película, como que parece que se ha vuelto a poner de moda, entre comillas. Bueno, yo creo que tesis ha tenido siempre mucho tirón, porque sobre todo a la gente joven le impacta mucho la película. Impactó mucho en los 90 y con gente de 15 a 25 años es una película inolvidable, cuando la vio en su día, ¿no? Y lo que yo te puedo decir es que lo que siento cuando hay pases de tesis, ahora que estamos con el 30 aniversario, es que los pases están llenos, que en el Q&A la gente interviene, participa, es una película muy estimulante y además en muchísimos países del mundo donde he estado casi siempre se me acerca alguien para decirme que él no es solo aficionado al cine, sino que se dedica al cine porque vio tesis cuando era joven, ¿no? Entonces digo que ese es el mayor halago que le puedan decir a una película, ¿no? Gente que descubrió su vocación viendo una película como Tesis. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Es decir mucha mierda, pero ya todo el mundo conoce Tesis o la va a ver por primera vez en pantalla grande y estamos seguros de que va a encantar. Así que bueno... Yo espero que sí, que yo creo que hoy día es un lujo, es un gustazo poder ver esta peli en pantalla grande, ¿no? Y espero que te guste el premio, que no sé si lo has visto ya con antelación, cómo está hecho. Me han dicho que uno mola mucho y el otro no tanto. Espero que el mío sea el que mola. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. A ti.